El universo tiene un límite que no se parece a ningún otro. No es un muro, ni una frontera física, ni una región a la que podamos viajar. Es un límite impuesto por la propia naturaleza del espacio-tiempo, una frontera que existe no porque haya algo allí, sino porque jamás podremos ver más allá. Y lo más curioso es que este límite ha estado con nosotros desde el principio, moldeando silenciosamente todo lo que sabemos del cosmos. Imagina una esfera inmensa que nos rodea completamente. No es una figura imaginaria ni un recurso pedagógico. Es una estructura física real, calculable, medible y definida por la luz más antigua que ha logrado alcanzarnos desde el origen del universo. Esa esfera, nuestro horizonte cósmico, es el mapa máximo de lo observable. Todo lo que está fuera permanece oculto, no porque no exista, sino porque la luz que parte de allí nunca llegará hasta nosotros. Este límite es desconcertante por una razón simple. No está determinado por la distancia, sino por el tiempo. El universo tiene 13.800 millones de años, pero nuestro horizonte observable se encuentra a unos 46.500 millones de años luz. Es una paradoja que desafía la intuición humana. Si la luz viaja a una velocidad finita, ¿cómo es posible que podamos ver tan lejos? La respuesta revela una de las características más sorprendentes del cosmos. El espacio no es un escenario rígido donde los eventos suceden. El espacio se estira, se expande, cambia mientras la luz avanza, y esa expansión ha inflado las distancias originales hasta convertirlas en regiones imposibles de imaginar. Cuando miramos el cielo nocturno, vemos tiempo tanto como espacio. Observar una galaxia distante es observar un mensaje antiguo, un fragmento congelado de la historia cósmica. Cuanto más lejos miramos, más retrocedemos en el tiempo. Pero este viaje hacia atrás tiene un límite. Por más que perfeccionemos nuestros telescopios, por más que construyamos instrumentos gigantescos y sensibles, nunca veremos más allá de un punto determinado. Porque hubo un momento en el que el universo era demasiado denso, demasiado caliente, demasiado opaco para permitir que la luz viajara libremente. Antes de ese instante, simplemente no hay señales que puedan alcanzarnos. Ese punto es conocido como la superficie de último espalme, y la luz que proviene de allí forma el fondo cósmico de microondas, el eco luminoso del universo recién nacido. Es la región más distante y antigua que podremos observar jamás. No porque esté al borde del universo, sino porque marca el límite de toda información luminosa que puede llegar a nosotros. Más allá de ese resplandor primitivo, la luz estuvo atrapada en un océano ionizado, donde fotones y partículas chocaban sin cesar, incapaces de escapar. No existe forma de ver a través de ese periodo inicial. El horizonte cósmico empieza allí, donde el universo reveló por primera vez su apariencia. Lo fascinante es que este horizonte no es estático, crece, cambia y evoluciona. Cada año que pasa, la luz proveniente de regiones lejanas finalmente alcanza nuestra posición, expandiendo lentamente los límites de lo visible. Pero la expansión acelerada del espacio está creando otro efecto opuesto. Mientras algunos lugares se vuelven visibles por primera vez, otros se alejan tan rápidamente que ya no podremos recibir nueva luz de ellos. Es un universo que nos muestra y nos oculta partes de sí mismo al mismo tiempo. En términos estrictos, ya hemos perdido contacto con miles de galaxias que alguna vez fueron parte de nuestro universo observable. Las vimos tal como eran hace miles de millones de años, pero todo lo que hagan desde hoy en adelante, sus colisiones, sus nacimientos estelares, sus futuros, quedará para siempre fuera de nuestro alcance. La distancia entre nosotros crece más rápido de lo que la luz puede cubrir, creando una desconexión absoluta. Son regiones que existen, que continuarán evolucionando, pero que han desaparecido de nuestro futuro para siempre. Aquí aparece una distinción clave. No existe un solo tipo de horizonte. El horizonte de partículas define todo lo que hemos podido ver desde el Big Bang. El horizonte de sucesos, en cambio, define todo lo que podremos ver en el futuro. Este último horizonte es aún más inquietante, porque nos recuerda que el universo observable de mañana será más pequeño que el de hoy, no en volumen, sino en oportunidades de conexión. Podremos ver más lejos hacia el pasado, pero menos hacia el futuro de las regiones distantes.
El cosmos se estira, pero las posibilidades se encogen. Todo esto nos obliga a replantear una idea fundamental. El universo observable no es el universo total. Es apenas una diminuta fracción de una realidad mucho más vasta, cuya escala completa desconocemos. Algunos modelos sugieren que el universo podría ser infinito, otros, que podría ser finito, pero inconcebiblemente grande. Pero todos coinciden en algo: lo que vemos es solo una ventana hermosa, profunda y rica en estructuras, pero limitada por la velocidad de la luz y por la expansión del espacio. Este límite no debe interpretarse como una pérdida. Representa también una guía, un marco conceptual que define hasta dónde es posible conocer. En ese sentido, el horizonte cósmico no es una barrera, sino un recordatorio de que incluso en un universo gobernado por leyes precisas y medibles, existen regiones que siempre permanecerán veladas, no debido al azar, sino debido a la propia lógica del espacio-tiempo. Y sin embargo, este límite encierra una belleza particular. Nos obliga a trabajar con humildad científica, aceptando que nuestro conocimiento está inscrito en una parte finita del universo. Nos invita a imaginar, con rigor, no con fantasía, las regiones que jamás podremos observar. Nos recuerda que cada galaxia que vemos es un eco del pasado y que cada una que se pierde lo hace hacia un futuro que nunca conoceremos. En este documental recorreremos esa frontera. ¿Qué define el horizonte cósmico? ¿Por qué tiene ese tamaño? ¿Cómo sabemos que existe? ¿Y qué revela sobre la verdadera escala del universo? Exploraremos su origen en la física del plasma primordial, la forma en que la expansión acelera su distancia y la misteriosa paradoja de vivir en un universo donde el pasado se ilumina mientras el futuro se desvanece. Porque entender esta frontera no es solo una cuestión de astronomía, es comprender el límite final del conocimiento humano. Todo lo que sabemos del universo empieza con un mensajero silencioso: la luz. Sin ella, no existiría la astronomía, ni la cosmología, ni la física moderna tal como las conocemos. Y sin la luz, la idea misma de un horizonte cósmico perdería sentido, porque es la luz, con su velocidad finita y su viaje paciente a través del espacio, la que establece hasta dónde podemos mirar. La luz no solo ilumina el cosmos, lo construye frente a nuestros ojos. Cada fotón que nos alcanza es un fragmento de historia. Cuando miramos una estrella cercana, tal vez veamos un estado reciente de su superficie. Cuando observamos una galaxia distante, vemos una imagen antigua, preservada como un fósil en movimiento. El cielo nocturno es un archivo de millones de años de distancia y de tiempo. Es un territorio donde el pasado está vivo y el presente apenas se insinúa. Y esta conexión entre luz y tiempo es el primer paso para comprender por qué el universo observable tiene una frontera. Desde su nacimiento, el universo ha estado expandiéndose. No es que las galaxias se alejen flotando en un espacio vacío, sino que el propio espacio se estira como una superficie elástica. La luz que atraviesa ese espacio en expansión experimenta un fenómeno crucial. Su longitud de onda se estira también. Este estiramiento, conocido como corrimiento al rojo, transforma la luz visible en radiación infrarroja y más tarde en microondas. La expansión del universo distorsiona los mensajes que recibimos, pero también permite que lleguen hasta nosotros incluso desde épocas inimaginablemente antiguas. El horizonte cósmico nace de una simple verdad. La luz necesita tiempo para viajar, y el universo tiene una edad finita. No podemos ver galaxias cuya luz no ha tenido tiempo suficiente para alcanzarnos. Esto no es un límite tecnológico, ni un problema de sensibilidad de los telescopios. Es una consecuencia inevitable de vivir en un universo con un inicio definido y con una velocidad máxima para la transmisión de información. Pero lo que hace a este límite fascinante no es su existencia, sino su tamaño. Nuestra intuición podría decirnos que lo más lejos que podemos ver debería ser aproximadamente la edad del universo multiplicada por la velocidad de la luz. Pero esa intuición falla porque ignora la expansión del espacio. Cuando la luz más antigua comenzó su viaje, la distancia que tenía que recorrer era mucho menor que la que medimos hoy. Durante esos casi 14.000 millones de años,
El espacio se ha estirado tanto que las regiones que originalmente estaban a unos pocos cientos de miles de años, luz ahora se encuentran a decenas de miles de millones. Es por eso que el radio del universo observable es de unos 46.500 millones de años luz. No estamos viendo más lejos de lo que deberíamos. Estamos viendo el efecto acumulado de un cosmos que crece mientras la luz lo atraviesa. Cada fotón que llega hasta nosotros ha sobrevivido a un viaje extraordinario a través de una realidad en constante expansión. Pero la luz no siempre pudo viajar libremente. Durante los primeros instantes del universo, el cosmos era un océano caliente y denso de partículas cargadas. Fotones, electrones y protones chocaban constantemente, atrapados en un estado turbulento donde la luz no podía escapar. En ese periodo, conocido como la era opaca, no existía ninguna posibilidad de observar. Toda la radiación estaba confinada, sin camino posible hacia nosotros. Ese estado cambió alrededor de los 380.000 años después del Big Bang, cuando la temperatura del universo descendió lo suficiente para que los electrones se combinaran con los protones, formando átomos neutros. De pronto, la luz dejó de chocar con la materia y pudo propagarse libremente por el espacio. Fue el momento de la recombinación, el evento que permitió que se abriera la primera ventana del cosmos. La luz que escapó entonces sigue viajando hasta hoy, formando el fondo cósmico de microondas, una radiación tenue pero omnipresente que llena todo el universo. Es importante comprender que esta superficie visible no es un borde real, no marca un final del universo ni indica un límite físico. Es simplemente la distancia máxima desde la cual la luz ha tenido oportunidad de llegar. Más allá de ese punto, la luz estaba atrapada y, por lo tanto, no hay manera de obtener una imagen directa. Nuestro horizonte está definido por la transparencia del universo, no por una pared o por una barrera material. El fondo cósmico de microondas no es uniforme. Contiene pequeñas variaciones de temperatura que representan las primeras semillas de las galaxias. Esas diferencias son tan sutiles que requieren instrumentos extremadamente precisos para detectarlas, pero esconden la historia del universo primordial. Allí se encuentra la huella inicial de las estructuras que hoy llenan el cosmos. Cuando observamos ese resplandor fósil, no estamos mirando galaxias, sino el molde que dio origen a todas ellas. A través de este eco térmico del inicio del cosmos, comprendemos que nuestra visión está limitada no hacia afuera, sino hacia atrás. Lo que vemos no es la última región del universo, sino una fotografía de su infancia. Esa imagen se convierte en el primer muro conceptual de nuestra comprensión. Incluso si pudiéramos viajar a velocidades inimaginables, nunca veríamos lo que ocurrió antes de esa época. La transparencia del universo es, en cierto sentido, su primer silencio. Sin embargo, hay otro límite igual de relevante: el futuro de la luz. El universo no solo se expande, sino que se expande cada vez más rápido. Las regiones lejanas están siendo arrastradas por la expansión hasta velocidades que superan la capacidad de la luz para alcanzarlas. No es que la luz viaje más lento que antes, es que el espacio se dilata a un ritmo que separa a algunas galaxias más rápido de lo que la luz puede cerrar la distancia. Esto significa que existen galaxias cuya luz pasada hemos visto, pero cuya luz futura nunca recibiremos. Son regiones del universo con las que hemos tenido contacto visual momentáneo, pero que están condenadas a desaparecer de nuestro horizonte. No porque desaparezcan físicamente, sino porque la expansión las lleva más allá del límite causal. Es una desconexión inevitable y definitiva. Esta pérdida no es inmediata, es gradual, casi imperceptible. Año tras año, la frontera del universo observable cambia de forma sutil. Algunas regiones se vuelven visibles por primera vez, mientras que otras se deslizan lentamente hacia un futuro inaccesible. Lo visible y lo perdido coexisten en un equilibrio que revela la naturaleza dinámica del cosmos. Comprender esta frontera requiere aceptar que la cosmología no es solo una ciencia de grandes distancias, sino una ciencia de tiempos profundos. La luz no solo mide espacio, mide historia, mide origen, mide distancia en el tejido dinámico del universo. Y en ese tejido, el horizonte cósmico marca el punto final donde la información puede llegar hasta nosotros. En nuestra vida cotidiana, el horizonte es algo alcanzable.
basta con caminar hacia él para verlo moverse. En el universo sucede lo contrario. Por más que avancemos, el horizonte cósmico seguirá manteniendo su distancia. Por más que exploremos, siempre quedará una región que permanecerá velada. Este límite no es una frontera que debamos cruzar, sino una condición que debemos comprender. La luz nos ha dado un mapa del universo, pero también nos ha mostrado lo incompleto que es. Lo que vemos es solo una fracción. Lo que no vemos permanece más allá del tiempo y más allá de la posibilidad. Y sin embargo, esa fracción limitada contiene suficiente grandeza como para recordarnos que el universo no está hecho para ser completamente conocido. El universo no solo se expande, cambia su ritmo, altera su escala y redefine lo que entendemos por distancia. Esta expansión no es un movimiento entre objetos, como dos barcos alejándose en el mar. Es un estiramiento del propio espacio, un fenómeno que modifica la estructura del cosmos sin necesidad de que nada se mueva realmente. Y en ese estiramiento se esconde la razón profunda por la que nuestro horizonte cósmico existe, crece y al mismo tiempo nos oculta regiones que alguna vez estuvieron al alcance. La expansión del universo fue descubierta hace 100 años, cuando Edwin Hubble observó que las galaxias se alejaban unas de otras. Cuanto más lejos estaban, más rápido parecían alejarse. En ese momento, se pensó que el universo simplemente se dispersaba, como restos flotando tras una explosión. Pero con el tiempo comprendimos que no era una explosión en el espacio, era una expansión del espacio. Una diferencia sutil que lo cambia todo. Si observamos el universo como una malla cósmica, cada nodo representa una galaxia. La expansión no mueve las galaxias a través de la malla, estira la malla misma. Los nodos permanecen donde están, pero la distancia entre ellos aumenta. Cuando la luz atraviesa esta malla en expansión, el trayecto se alarga continuamente, como si la distancia se estirara debajo de sus pies. Es por eso que la luz de las regiones más lejanas puede tardar miles de millones de años en llegar, incluso si la distancia original era mucho menor. Esta expansión no ha sido uniforme. En los primeros instantes del universo, el espacio se expandió de manera casi inimaginable durante una fase conocida como inflación. En menos de una fracción de segundo, regiones que estaban conectadas causalmente quedaron separadas para siempre. Esa expansión inicial sembró la estructura del universo moderno, congelando fluctuaciones cuánticas que, con el tiempo, se convertirían en galaxias, cúmulos y supercúmulos. La huella de esa inflación sigue visible hoy en el fondo cósmico de microondas, como ligeras variaciones térmicas distribuidas por todo el cielo. Durante miles de millones de años, la expansión fue frenándose lentamente debido a la gravedad. La materia, invisible o visible, intenta frenar el estiramiento del espacio, tirando de él hacia adentro. Pero esta fase de desaceleración terminó hace relativamente poco, cuando una forma misteriosa de energía comenzó a dominar la dinámica del cosmos. Esa energía, que no emite luz ni interactúa de forma convencional, parece ejercer una presión negativa que acelera la expansión del universo. Hoy la conocemos como energía oscura, aunque el nombre apenas disfraza nuestra falta de comprensión. La entrada en escena de la energía oscura es el punto crucial para comprender por qué el horizonte cósmico no solo existe, sino que se vuelve más radical con el tiempo. A partir de cierto periodo, la expansión dejó de frenarse y comenzó a acelerarse. Las galaxias lejanas no solo se alejan, lo hacen cada vez más rápido. Algunas ya se alejan a una velocidad efectiva superior a la velocidad de la luz. Esto no viola la relatividad, porque no es la galaxia la que viaja tan rápido, es el espacio entre nosotros el que se expande. Este fenómeno introduce una consecuencia profunda. Existen regiones del universo cuya luz presente y toda luz futura jamás llegará a nosotros. Su brillo es como un mensaje escrito que nunca podrá salir al camino. Aunque existan, aunque evolucionen, aunque formen estrellas y colisionen en futuros remotos, esos eventos quedarán eternamente fuera de nuestra vista. El proceso no depende de nuestras capacidades tecnológicas, sino de la estructura dinámica del cosmos. Comprender este punto transforma nuestra visión del universo. No vivimos en un cosmos estático, donde el horizonte es simplemente una línea lejana.
Habitamos un universo en movimiento donde el horizonte se comporta como una frontera que se desplaza. Algunos objetos se acercan a su borde, otros lo cruzan sin posibilidad de retorno. La expansión acelerada crea una división irreversible entre las regiones que permanecen conectadas con nosotros y las que se alejan hacia un aislamiento absoluto. Si pudiéramos dibujar el universo observable en un mapa dinámico, veríamos algo sorprendente. La frontera no es un círculo fijo, sino una superficie que crece por algunos lados y se encoge por otros. La luz que nos llega desde regiones muy antiguas define un borde histórico, pero la luz que nunca llegará define un borde futuro. Entre ambos bordes, la historia del universo queda encapsulada en una red de relaciones causales que determinan qué regiones pueden influir en cuáles. Este concepto, la causalidad cósmica, es uno de los pilares de la cosmología moderna. No todo puede influir en todo. La velocidad de la luz no solo establece un límite para la transmisión de información, define la estructura de los eventos posibles. Si una región está tan lejos que la expansión acelerada deforma el espacio entre ambos más rápido de lo que la luz puede recorrerlo, esa región queda causalmente desconectada. Es como vivir en un archipiélago donde algunas islas se alejan tan rápido que ninguna embarcación podrá alcanzarlas jamás, sin importar cuán avanzadas sean. Esta desconexión futura conduce a otra paradoja fascinante. El universo observable de hoy no es el mismo que el de mañana, no porque su contenido cambie, sino porque nuestra capacidad para recibir información de regiones lejanas se reduce con el tiempo. Cada año, algunas galaxias cruzan un umbral invisible y desaparecen de nuestro futuro. Sus fotones ya no pueden superar la expansión del espacio. Lo que ocurra en esos lugares, desde nuestra perspectiva, pertenece a un silencio infinito. Aún así, esta pérdida es parcial, no total. La luz que ya salió de esas regiones antes de cruzar ese límite aún está en camino. Veremos sus ecos antiguos durante miles de millones de años más, pero ningún acontecimiento posterior se sumará a esa historia luminosa. Es como recibir una carta enviada hace siglos, sabiendo que ya no habrá una segunda carta para completar el relato. La expansión acelerada también implica que nuestro horizonte de sucesos, la frontera de todo lo que podremos ver en el futuro, es más pequeño que el horizonte observable actual. Esta diferencia es sorprendente. Aunque hoy podemos ver galaxias a decenas de miles de millones de años luz, en el futuro solo veremos sus sombras antiguas. La imagen presente del universo observable es como una instantánea de un paisaje que se va desvaneciendo lentamente hacia el exterior. En términos prácticos, esto significa que el universo visible se volverá más vacío con el paso de miles de millones de años. Galaxias que hoy pueblan nuestros mapas desaparecerán gradualmente del horizonte de lo observable. En un futuro extremadamente lejano, incluso el universo local quedará reducido a unos pocos cúmulos gravitacionalmente unidos. El resto se habrá desvanecido más allá de nuestra capacidad de observación. Es una visión austera, pero científicamente inevitable. A veces se dice que vivimos en un momento privilegiado, no porque el universo tenga un propósito, sino porque existimos en la era en la que aún podemos ver una fracción significativa de su grandeza. Si hubiéramos surgido demasiado tarde, la mayor parte del cosmos estaría más allá de nuestro alcance. Si hubiéramos surgido demasiado temprano, antes de que se formaran galaxias maduras, el cielo habría sido oscuro y silencioso. Nuestra capacidad de observar es un producto de condiciones temporales específicas, no una característica eterna del cosmos. Esta reflexión nos lleva a una idea más profunda. Todo lo que conocemos es el resultado de condiciones transitorias. Incluso la visión del universo observable tiene una historia. Hubo un tiempo en el que era más pequeño y un tiempo en el que será más vacío. El horizonte cósmico no es una frontera fija. Es un proceso en evolución, una manifestación de la dinámica completa del universo. Aunque sepamos que existen regiones más allá de lo que podemos ver, esas regiones no pueden influir en nosotros, ni nosotros en ellas. Desde el punto de vista físico, nuestra burbuja observable es un universo autónomo. Todo lo que necesitamos para describir el pasado, el presente y el futuro de lo que podemos estudiar
se encuentra dentro de esta esfera. Pero aceptar esta autonomía no significa negar lo que yace más allá. Significa reconocer que nuestra perspectiva está delimitada por leyes fundamentales, no por ignorancia. El horizonte cósmico, entonces, no es un límite que debamos superar, sino un recordatorio. Vivimos en un universo que no se entrega por completo. Un universo que revela solo una parte de sí mismo y que oculta el resto en la vastedad de su expansión. Comprender estas fronteras no reduce nuestra curiosidad, la amplifica, porque lo que nunca veremos sigue inspirando preguntas, incluso si la luz jamás traerá respuestas. Si el horizonte cósmico marca el límite de lo que podemos ver, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo sabemos algo sobre un universo cuya mayor parte permanecerá para siempre oculta? La cosmología se enfrenta a un desafío singular. No estudia un objeto que pueda rotarse, tocarse o rodearse. Estudia un todo del que solo puede observar una región finita. Y aún así, el ser humano ha logrado reconstruir un mapa coherente del cosmos. Un mapa que abarca miles de millones de años de evolución y estructuras tan vastas que desafían la imaginación. ¿Cómo lo hemos conseguido? La respuesta comienza con el reconocimiento de un principio fundamental. El universo es sorprendentemente uniforme a gran escala. Sin importar hacia dónde miremos, la distribución del fondo cósmico de microondas es prácticamente la misma. Su temperatura solo varía en una parte entre 100.000, una homogeneidad tan marcada que se convierte en un pilar de la cosmología moderna. Esta uniformidad nos permite extrapolar lo que vemos a regiones que nunca veremos. Si la física es la misma aquí y a 1.000 millones de años luz de distancia, entonces las leyes que describen nuestra parte observable pueden describir el universo completo. Este principio no es una suposición ciega. Cada medición del fondo de microondas confirma que las pequeñas fluctuaciones observadas siguen patrones específicos, ecos de procesos físicos que ocurrieron cuando el universo era joven y denso. Estas fluctuaciones revelan la composición del cosmos, la cantidad de materia normal, materia oscura y energía oscura, y hasta la geometría del espacio a gran escala. En esas variaciones diminutas se encuentra un modelo completo del universo, un modelo que coincide con observaciones independientes hechas con galaxias, supernovas y estructuras cósmicas lejanas. La simetría del fondo de microondas actúa como una llave. Con ella, abrimos la puerta a un universo cuya mayor parte jamás alcanzaremos a ver. No importa que nuestra burbuja observable sea finita. Si el universo se comporta de la misma manera en todos los lugares y direcciones, como indican las observaciones, entonces su estructura global puede ser deducida desde nuestra posición. Esta uniformidad, llamada isotropía, no implica que el universo sea simple. Implica que sus complejidades se repiten a lo largo de regiones inmensas. Pero incluso esta isotropía tiene matices intrigantes. A escalas extremadamente grandes, superiores a los cientos de millones de años luz, las galaxias se agrupan formando inmensas redes, filamentos, vacíos, murallas y cúmulos que trazan un entramado cósmico. Es una estructura comparable a un tejido tridimensional, donde la materia se concentra en hilos y nodos, mientras que grandes regiones quedan casi vacías. Esta forma de red no surge por casualidad. Es el resultado directo de la gravedad actuando sobre las pequeñas irregularidades registradas en el fondo de microondas. Las semillas térmicas del universo primordial se convirtieron en el bosque cósmico que observamos hoy. Al medir estas estructuras a diferentes distancias, reconstruimos la historia dinámica del cosmos. Las galaxias cercanas muestran el presente, las galaxias lejanas, el pasado, y el fondo de microondas marca la infancia del universo. De este modo, cada observación se convierte en una pieza de evidencia que llena el mapa incompleto de la realidad. No podemos ver el universo total, pero podemos rastrear su evolución desde los primeros instantes hasta la complejidad actual. El mapa del universo observable también nos muestra algo más profundo. La relación entre luz, tiempo y distancia no es lineal. Dos regiones del espacio pueden estar separadas por miles de millones de años luz y, sin embargo, mostrar características similares porque emergieron de las mismas condiciones iniciales.
Esta coherencia nos permite extrapolar más allá del horizonte visible, no porque podamos ver lo que está allí, sino porque entendemos la física que gobernó su origen. En cierto sentido, la luz del pasado nos permite inferir el presente de regiones inalcanzables. Pero incluso con este poder inferencial, hay límites que no podemos cruzar. Podemos deducir cómo era el universo antes de que la luz escapara, pero no podemos obtener una imagen directa de esa época. Podemos calcular la cantidad de materia oscura o energía oscura, pero no podemos observar sus efectos fuera de nuestro horizonte. Podemos imaginar regiones más allá del límite observable siguiendo las mismas leyes, pero jamás confirmarlas con observación directa. Aquí aparece el lado filosófico de la cosmología. Para comprender lo que existe, debemos aceptar lo que nunca podremos verificar plenamente. Esta dualidad ha acompañado a la cosmología desde sus orígenes. Cada observación amplía el alcance del conocimiento, pero también reafirma la existencia de un límite. Cada medición del fondo de microondas ilumina el pasado, pero oscurece el silencio anterior. Cada mapa de galaxias revela nuevas estructuras, pero resalta el vacío que jamás podremos recorrer. El horizonte cósmico no es solo un borde visual, es un recordatorio de que el universo, en su magnitud, solo puede mostrarnos una parte de sí mismo. Aún así, el ser humano no se detiene ante este límite. Lo rodea, lo estudia, lo cuantifica. Uno de los avances más importantes en este sentido es la distancia acústica de bariones, un patrón de onda fosilizada en la distribución de galaxias. Este patrón es como una huella sonora del universo temprano, un eco que se expandió a través del plasma primordial y que quedó congelado cuando los átomos se formaron. Al medir la escala de este eco en diferentes épocas, podemos reconstruir la expansión del universo sin necesidad de ver más allá del horizonte original. Este método nos permite inferir no solo la edad del universo, sino su ritmo de crecimiento y su evolución futura. La distancia acústica actúa como una regla cósmica, una medida universal que se repite en cualquier parte del universo y que nos permite comparar regiones lejanas. Aunque no podamos ver más allá del límite observable, la forma en que estas ondas se propagaron nos permite deducir cómo se comporta el universo entero. Otra herramienta poderosa son las supernovas tipo Ia, explosiones estelares que actúan como faros cósmicos. Su brillo intrínseco es tan regular que pueden utilizarse como indicadores de distancia. Al medir su luz en galaxias lejanas, descubrimos la aceleración del universo. Fue un hallazgo inesperado, uno que transformó nuestra comprensión del cosmos y reveló la presencia de la energía oscura. Estas explosiones distantes, aunque formen parte de nuestra burbuja observable, contienen la clave para entender regiones que nunca veremos. La unión de estas observaciones, fondo de microondas, estructuras a gran escala, supernovas distantes, acústica de bariones, da forma a un modelo coherente del cosmos. Y ese modelo describe no solo lo que vemos, sino lo que existe más allá. Es una paradoja hermosa. Cuanto más comprendemos el universo cercano, más comprendemos el universo lejano. La frontera de lo observable es un límite real, pero no es un límite intelectual. Aunque no podamos mapear el universo total, sí podemos construir una imagen robusta de su estructura global. De hecho, la consistencia entre diferentes métodos de observación sugiere que nuestro universo es sorprendentemente homogéneo a lo largo de vastas escalas. Lo que sucede aquí, sucede allá. Lo que vemos en una dirección, lo vemos en otra. Y lo que medimos en nuestra parte del cosmos es suficiente para reconstruir el comportamiento del resto. Aún así, esta capacidad de deducción no elimina el misterio. Detrás del horizonte cósmico se extiende una región inmensa que nunca conoceremos. Podría tener la misma estructura que nuestra burbuja observable, o podría ser radicalmente diferente. Las leyes fundamentales son universales, pero la manera en que se manifestaron podría variar de un lugar a otro. El silencio de esas regiones no nos habla de uniformidad absoluta, sino de una oportunidad para la imaginación científica. El universo, en este sentido, es como un libro del que solo podemos leer las primeras páginas, y sin embargo, a partir de ellas, reconstruimos el argumento, la trama
y la naturaleza del lenguaje en el que está escrito. El horizonte cósmico no limita nuestra capacidad de pensar, limita nuestra capacidad de ver, y esa distinción es esencial, porque el conocimiento científico no se define solo por observación directa, sino por la capacidad de construir modelos que expliquen y predigan. La frontera que nos rodea no es un fracaso de la astronomía, es una invitación permanente a profundizar en la física que conocemos y a explorar lo que aún desconocemos. El universo observable es suficiente para mostrarnos la grandeza del cosmos, la elegancia de sus leyes y la inmensidad de su historia. Lo que queda más allá no es un vacío, sino un recordatorio del horizonte intelectual que siempre acompaña al ser humano. Saber que existe un horizonte no implica que lo aceptemos fácilmente. La mente humana está hecha para recorrer, explorar, avanzar. Nos cuesta imaginar un lugar al que nunca llegaremos, no por distancia o peligro, sino por una ley física fundamental. Y aún así, el universo nos enfrenta con un límite real. Más allá del horizonte cósmico, existen galaxias, cúmulos e incluso estructuras inmensas cuya luz nunca alcanzará nuestra posición. No podemos verlas, pero sí podemos demostrar que existen. Esta paradoja, lo que es real pero inaccesible, es una de las más profundas de la cosmología moderna. Lo primero que debemos comprender es que el universo observable no es una región especial. Es simplemente el volumen del que hemos recibido señales. Si estuviéramos ubicados en otro punto del cosmos, nuestra burbuja observable sería diferente, pero la física sería la misma. Cada observador tiene su propio horizonte, y cada horizonte encierra una parte distinta del universo total. Desde esta perspectiva, nuestra burbuja es solo una ventana local abierta en una estructura inmensa. El universo más allá del horizonte probablemente se parece en gran medida al universo dentro de él. Las leyes fundamentales no cambian, la gravedad actúa de la misma manera, la materia oscura forma filamentos similares, las galaxias nacen a partir de colapsos gravitacionales, y la energía oscura acelera la expansión en todas partes. Esta similitud no es un acto de fe, es una inferencia respaldada por mediciones precisas del fondo de microondas y de la distribución de galaxias. Los patrones de variación en la luz del universo temprano son tan coherentes que implican un origen común, extendido a regiones que no están conectadas causalmente con nosotros en la actualidad. En otras palabras, aunque no podamos ver más allá del horizonte, sí podemos describirlo mediante la física que conocemos. Sabemos cómo se comporta la materia en escalas gigantescas, cómo evoluciona la energía en expansión y cómo se forman estructuras bajo la influencia de la gravedad. No necesitamos observar directamente todo el universo para deducir su comportamiento general. Es como estudiar un océano inmenso desde una sola costa. Su oleaje, su temperatura y su composición revelan propiedades que se extienden más allá del horizonte visible del mar. Una de las implicancias más fascinantes de este conocimiento es la comprensión de que el universo observable no es el centro del cosmos. No estamos rodeados por una frontera que encierra todo lo que existe. Estamos rodeados por una frontera que define lo que ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Esa frontera es diferente para cada observador. En cierto sentido, cada punto del universo es el centro de su propio universo observable, y todos esos universos se superponen, extendiéndose hacia una estructura total que nadie puede abarcar por completo. Más allá del horizonte, hay regiones que jamás podremos conocer porque no podemos intercambiar información con ellas. Pero esa desconexión no las convierte en inexistentes. El universo no se define por nuestra capacidad de verlo, se define por la continuidad de las leyes que lo gobiernan, y esas leyes no se detienen en nuestro horizonte. Prosiguen hacia regiones que, aunque silenciosas, forman parte del mismo tejido del espacio-tiempo. Esta idea se vuelve aún más profunda cuando consideramos la inflación cósmica. Durante los primeros instantes del universo, la expansión fue tan rápida que regiones que estaban conectadas causalmente quedaron separadas para siempre. Lo que eso implica es sorprendente. El universo observable es solo una parte infinitesimal de una estructura muchísimo más grande, moldeada por procesos que ocurrieron antes de que existiera cualquier forma de luz.
Nunca veremos esas regiones inflacionarias, pero su existencia es necesaria para explicar la suavidad y uniformidad del fondo cósmico de microondas. Si ampliamos esta lógica, aparece una imagen sorprendente. El universo podría contener regiones completamente inaccesibles, no porque estén lejos, sino porque fueron expulsadas fuera de nuestro alcance desde el primer instante. Cada una de estas regiones podría tener ligeras variaciones en su densidad, sus estructuras o su historia. Aún así, todas abrazan las mismas reglas fundamentales. La inflación no solo nos separó de esas regiones, también las hizo coherentes con el cosmos que observamos. Esta visión de un universo extendido más allá del horizonte nos conduce a una reflexión inevitable. Vemos demasiado poco para comprenderlo todo, pero lo suficiente para comprender cómo funciona. La cosmología no busca describir cada detalle del universo, sino descubrir las leyes que gobiernan su evolución. Y esas leyes, una vez establecidas, trascienden la limitación de nuestro horizonte. El desafío aparece cuando intentamos imaginar lo que podría haber más allá. ¿Existen estructuras aún mayores que las que conocemos? ¿Filamentos más extensos? ¿Supercúmulos gigantes más allá de la escala que hemos observado? La respuesta más honesta es que es posible. Regiones más allá del horizonte pudieron formar estructuras diferentes debido a variaciones en las condiciones iniciales del plasma primordial. No hablamos de universos paralelos ni de realidades alternativas, sino de partes invisibles de este mismo universo, regidas por la misma física, pero con historias ligeramente distintas. La expansión acelerada convierte esta diversidad potencial en un misterio permanente. Por más que la tecnología avance, no habrá telescopio que pueda romper este límite. Ningún ingenio, por más audaz, podrá traer la luz que nunca tuvo tiempo de viajar. Este hecho parece duro, pero en realidad revela la naturaleza misma del cosmos. Un universo donde la observación es un acto limitado, pero el razonamiento es prácticamente ilimitado. La frontera entre lo visible y lo invisible no solo es física, es epistemológica. Marca la separación entre aquello que podemos medir directamente y aquello que solo podemos deducir mediante teoría y coherencia. Y aunque esta distinción podría parecer una desventaja, en realidad es una oportunidad única. El universo nos obliga a ser creativos, rigurosos y humildes. Nos invita a deducir a partir de señales mínimas una inmensidad que nunca se mostrará por completo. Más allá del horizonte, hay luz que nunca llegará, historias que nunca leeremos y galaxias que nunca veremos madurar. Pero su existencia no depende de nuestro acceso. Existe porque las leyes que las gobiernan son las mismas que gobiernan todo lo que sí podemos ver. Una de las grandes lecciones de la cosmología es que la realidad no se acomoda a nuestros sentidos. Nuestros sentidos deben aprender a interpretar la realidad. Entonces, ¿qué hay más allá del horizonte? La respuesta más honesta es más universo, más espacio, más tiempo, más estructuras, más evolución. No un vacío insondable, sino una continuidad de lo que ya conocemos. Lo invisible es probablemente parecido a lo visible, no porque lo hayamos confirmado, sino porque todas las señales apuntan a un origen común y coherente. Este concepto cambia la forma en que pensamos el cosmos. No somos observadores excluidos de la mayor parte del universo. Somos habitantes de una región particular que nos permite ver una fracción privilegiada de la realidad. Esta fracción es suficiente para formular teorías que abarcan todo el espacio-tiempo y suficientes para comprender de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Aunque no podamos ver el universo completo, podemos entender su forma, su dinámica y su destino. El horizonte cósmico, entonces, no es una pared que nos encierra. Es un recordatorio elegante de que el universo es mayor que nuestro alcance, pero no mayor que nuestra capacidad de comprenderlo. Más allá de la luz que nos llega, se extiende una inmensidad que permanece en silencio. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de estructuras, historias y procesos que continúan, aunque jamás nos lleguen. La frontera que marca lo visible no detiene al universo, solo detiene a nuestra visión. Y aún así, el solo hecho de saber que existe más allá de lo que podemos ver es una forma de conocimiento.
La cosmología moderna no solo ilumina el cielo nocturno, ilumina los límites de la razón humana. Nos recuerda que comprender el cosmos no es un acto de alcance visual, sino de profundidad intelectual. Porque lo más importante no es todo lo que el universo nos muestra, sino todo lo que nos obliga a imaginar con rigor. Hasta ahora, hemos hablado del horizonte cósmico como un límite visual, una frontera que marca todo lo que la luz ha tenido tiempo de enviarnos desde el origen del universo. Pero existe otra frontera, quizás incluso más inquietante, el horizonte de sucesos cosmológico, el límite de todo lo que podremos ver en el futuro. Esta frontera no está definida por el pasado, sino por el destino del universo. Es la separación entre las regiones con las que aún podemos intercambiar información y aquellas que se perderán para siempre debido a la expansión acelerada. En la vida cotidiana, solemos pensar en el futuro como algo abierto. Creemos que, con suficiente tiempo, podríamos llegar a comprender cualquier parte del universo si tan solo tuviéramos la tecnología adecuada. Pero el cosmos no funciona de esa manera. La expansión acelerada establece un límite definitivo a nuestra capacidad de conocer. No importa cuánto tiempo esperemos ni cuánta ingeniería desarrollemos, existe una frontera más allá de la cual la luz ya no tendrá forma de alcanzarnos. La idea puede parecer abstracta, pero sus implicaciones son profundas. Tomemos como ejemplo una galaxia distante. Hoy podemos observarla y estudiarla. Su luz nos llega después de miles de millones de años de viaje. Pero debido a la expansión acelerada, esa galaxia se aleja cada vez más rápido. Llega un momento en que la distancia entre ambos crece tan rápidamente que los fotones emitidos ahora no podrán superar la expansión. Es como intentar nadar contra una corriente que se vuelve cada vez más poderosa. Por más que avances, el río te arrastra hacia atrás. Esos fotones, emitidos en un presente lejano, nunca llegarán. Desde nuestra perspectiva, la galaxia se congela en el tiempo. La veremos solo hasta un cierto punto de su historia, pero su futuro se desvanecerá para siempre. No es solo que la galaxia esté lejos, es que el espacio entre nosotros se estira más rápido de lo que la luz puede cerrarlo. Es una desconexión absoluta, un adiós definitivo entre regiones que alguna vez estuvieron comunicadas. Este horizonte de sucesos cosmológico nos recuerda que el universo no es un escenario estático esperando ser explorado. Es un proceso en evolución donde la expansión misma establece los límites del conocimiento humano. A medida que la energía oscura domina la dinámica del cosmos, cada vez más regiones cruzan esta frontera y desaparecen de nuestro futuro observable. No porque se apaguen o se destruyan, sino porque la luz que producen no puede vencer la expansión. Esta idea también transforma nuestra interpretación del presente. Cuando observamos las galaxias más lejanas, estamos viendo su pasado, pero no veremos su futuro. El universo observable actual contiene historias incompletas, relatos que terminan abruptamente no porque cesen de ocurrir, sino porque dejamos de recibir sus señales. Las galaxias que hoy observamos en los límites del mapa cósmico son como faros distantes cuyo brillo llegará a nosotros durante un tiempo limitado. Después, el espacio las habrá llevado definitivamente más allá de nuestro horizonte de sucesos. Para visualizar esta dinámica, imaginemos una esfera en expansión acelerada. La superficie de esta esfera crece cada vez más rápido. Dentro de ella, ciertos objetos permanecen a nuestro alcance, pero aquellos que se encuentran cerca de la frontera pueden, con el tiempo, quedar fuera. La esfera no es un borde físico, es una frontera causal. Detrás de ella, los eventos simplemente no pueden afectar nuestro destino. Este proceso no ocurre de manera uniforme. Galaxias cercanas, unidas gravitacionalmente en cúmulos y supercúmulos, permanecerán visibles. La gravedad vence localmente a la expansión, pero todo lo que esté más allá de esa escala se perderá. Es por eso que, en el futuro extremadamente lejano, solo las galaxias pertenecientes a nuestro supercúmulo local seguirán siendo observables. El resto desaparecerá, dejando un cosmos cada vez más silencioso. Esta desaparición gradual plantea una de las reflexiones más profundas de la cosmología moderna. Vivimos en una era privilegiada para estudiar el universo, no por azar, sino por coincidencia temporal.
Existimos en un momento en el que la luz de las regiones más lejanas aún nos llega. Dentro de billones de años, incluso una civilización avanzada ya no podrá reconstruir la historia del cosmos tal como nosotros la conocemos. El fondo cósmico de microondas se enfriará hasta volverse indetectable. Las galaxias lejanas desaparecerán más allá del horizonte. La imagen actual del universo observable se desvanecerá. Esto significa que la cosmología, tal como existe hoy, es una ciencia transitoria. Nuestro acceso a la historia del universo depende de la época en la que vivimos. Si la humanidad hubiera surgido demasiado tarde, el universo habría contado una historia mucho más silenciosa. Si hubiera surgido demasiado temprano, todavía no existirían las estructuras maduras que observamos. Somos hijos de un momento preciso, un intervalo luminoso en el que la información aún fluye a través del espacio. Esta realidad sugiere una conclusión poderosa. El universo visible no es permanente. Es una etapa, una ventana abierta entre la opacidad primordial y el silencio futuro. El horizonte de sucesos marca el cierre gradual de esa ventana. En la medida en que el cosmos se expande, nuestra capacidad de escuchar las voces lejanas del universo disminuye. La energía oscura, al acelerar el ritmo de la expansión, se convierte en la fuerza que redefine nuestro horizonte final. Lo sorprendente es que todavía no entendemos qué es exactamente esta energía. Sabemos cómo actúa, sabemos que acelera la expansión, sabemos que contribuye con casi el 70% del contenido energético total del universo. Pero su naturaleza profunda sigue siendo un misterio. ¿Es una propiedad del espacio mismo? ¿Es una forma de presión cuántica? ¿Es un campo dinámico que cambiará en el futuro? Estas preguntas no son triviales. La respuesta determinará no solo el destino del cosmos, sino el tamaño final de nuestro horizonte de sucesos. Si la energía oscura se fortalece con el tiempo, el horizonte se encogerá aún más rápido. Si disminuye, el universo podría expandirse de forma más suave. Si cambia de signo, el cosmos podría incluso contraerse en un futuro lejano. Cada uno de estos escenarios redefine lo que podremos ver y lo que quedará para siempre fuera de nuestro alcance. El horizonte es una consecuencia directa de esta energía que domina el universo moderno. Pero incluso sin conocer su naturaleza exacta, el horizonte de sucesos establece una narrativa clara. El futuro del universo observable será un proceso de aislamiento. Las galaxias distantes se irán alejando hasta desaparecer. El cielo que hoy vemos, lleno de estructuras majestuosas, se vaciará con el tiempo. Quedarán pocas luces, quedará el silencio. Y sin embargo, ese silencio no es un final triste. Es una expresión natural de un cosmos que está vivo, que evoluciona, que cambia. Es el recordatorio de que la visión humana es temporal, que nuestra ventana al universo es un privilegio cósmico, que la época en la que vivimos es un breve destello de claridad rodeado por dos océanos de opacidad, la oscuridad antes de la recombinación y la oscuridad que vendrá cuando la expansión acelere tanto que nos deje aislados. Este horizonte final no es una amenaza, es una invitación. Nos invita a aprovechar esta era, a reconstruir la historia del cosmos mientras aún es visible, a comprenderlo antes de que se desvanezca. Nos invita a pensar más allá de la visión y a confiar en la física para explorar regiones que nunca veremos. Y nos recuerda que, en un universo donde la luz tiene límites, el pensamiento no los tiene. Más allá del horizonte de sucesos, el universo continúa, sigue expandiéndose, evolucionando, creando estructuras, pero esos eventos pertenecen a un relato al que no tendremos acceso. Aún así, la historia que sí podemos observar, la historia del universo visible, es lo suficientemente rica como para revelar la dinámica de un cosmos completo. La frontera que marca nuestro futuro no es un final abrupto, sino el inicio de una era distinta en la que la cosmología dependerá menos de la luz y más de la deducción. En última instancia, el horizonte de sucesos cosmológico nos muestra la verdadera esencia de nuestro universo, un lugar inmenso donde la expansión establece conexiones y las rompe, donde la luz viaja con paciencia durante miles de millones de años,
y donde incluso lo que no podemos ver influye en nuestra comprensión del todo. Vivir en este cosmos es vivir entre límites, pero también entre revelaciones, y comprender ese horizonte es reconocer que la mayor parte de la realidad es silenciosa, pero no inaccesible para la razón. Cuando hablamos del universo observable, solemos imaginarlo como una gran esfera que contiene todo lo que existe para nosotros. Pero esta esfera, por más inmensa que sea, puede darnos una imagen engañosa. Si solo vemos una fracción del cosmos total, ¿cómo podemos estar seguros de que esa fracción es representativa? ¿Y qué ocurre si, más allá del horizonte, la realidad del universo es más compleja de lo que nuestra burbuja local sugiere? La cosmología moderna se apoya en un principio que ha resistido el escrutinio durante décadas. El universo es homogéneo e isotrópico a gran escala. Esto significa que, si pudiéramos alejarnos lo suficiente, notaríamos que la materia y la energía se distribuyen de manera uniforme y que el universo tiene el mismo aspecto en todas las direcciones. No es una simetría perfecta, pero sí lo suficientemente precisa como para construir modelos confiables. Y, sin embargo, esta homogeneidad no elimina el hecho de que vivimos dentro de un punto ciego cosmológico. Nuestro horizonte visual impone una frontera que no podemos cruzar, de modo que cualquier afirmación sobre el universo total depende de inferencias, no de observaciones directas. Esta es la dualidad central de la cosmología. Conocemos las leyes que gobiernan el cosmos, pero solo podemos ver una parcela finita donde se manifiestan. La ilusión aparece cuando confundimos el universo observable con el universo completo. Son conceptos distintos. Nuestro universo observable depende de nuestra posición en el espacio y de la edad del cosmos. Es una región definida por la luz que llega hasta nosotros, no por límites físicos del universo. Si estuviéramos ubicados en otro punto del espacio, el mapa que veríamos sería distinto. Nuestro horizonte no es una característica del cosmos, es una característica de nuestra perspectiva. Para comprender esta diferencia, imaginemos a miles de observadores en distintos puntos del universo. Cada uno tendría su propia burbuja observable, con galaxias distintas en sus bordes, con estructuras que nosotros nunca veríamos. Ningún observador puede ver el universo completo, pero todos pueden ver suficiente como para reconstruir las mismas leyes. En ese sentido, la cosmología se parece a estudiar un bosque inmenso desde un claro pequeño. No vemos todos los árboles, pero sí la estructura general. Esta distinción también implica que el universo observable no puede darnos información sobre su tamaño total. Podría ser finito o infinito. Podría curvarse sobre sí mismo o extenderse sin límite. Podría contener regiones con configuraciones diferentes de materia y energía, aunque gobernadas por las mismas leyes. El silencio más allá del horizonte es un silencio de escala, no de existencia. Pensar en esta posibilidad puede resultar abrumador. A fin de cuentas, nuestra experiencia humana está acostumbrada a límites definidos: ciudades, países, planetas, estrellas. Incluso las galaxias tienen bordes más o menos identificables. Pero el universo, en sí mismo, podría no tenerlos. Podría extenderse indefinidamente, mucho más allá de cualquier distancia que la luz pueda recorrer. En ese caso, nuestra esfera de lo observable sería solo la primera página de un libro inmenso, cuya extensión jamás alcanzaremos. La ilusión de escala también afecta la forma en que interpretamos las estructuras cósmicas. Cuando observamos supercúmulos, vacíos gigantes o murallas galácticas, podríamos pensar que se trata de las formas más grandes del universo. Pero esto solo es cierto dentro de nuestra burbuja. Más allá del horizonte, podrían existir estructuras aún mayores, resultado de fluctuaciones iniciales que nunca alcanzaron nuestra región. O podrían no existir, y la distribución de la materia podría ser más simple en otras zonas. No lo sabemos, y eso es parte de la naturaleza del horizonte. Delimita no solo lo visible, sino lo imaginable. De hecho, la propia inflación cósmica sugiere que existen regiones muchísimo más grandes que las que podemos ver. Durante aquel instante primigenio, la expansión fue tan rápida que separó áreas del universo de forma definitiva. Esas regiones no comparten nuestro horizonte ni nuestras fluctuaciones iniciales. Son parte del mismo universo, pero no forman parte de nuestra historia observable.
Esta separación inflacionaria es tan profunda que, aunque pudiéramos viajar a cualquier velocidad, jamás podríamos alcanzarlas. La desconexión no es tecnológica, es estructural. Esto nos lleva a una revelación importante. El universo observable podría ser una burbuja en un mar mucho mayor de espacio-tiempo, una región inflada entre muchas otras. No hablamos de multiversos especulativos, sino de un universo único, cuyas partes quedaron aisladas durante la inflación. Algunas regiones podrían tener diferentes configuraciones de densidad o estructuras más complejas, pero todas obedecerían las mismas leyes fundamentales. La idea de vivir en una región finita de un universo potencialmente infinito transforma por completo nuestra noción de escala. Nuestro horizonte cósmico es pequeño, incluso a pesar de sus 46.500 millones de años luz de radio. Es una isla dentro de un océano que jamás podremos cartografiar. Y aún así, desde esta isla podemos deducir las reglas que gobiernan todo el océano. Podemos reconstruir los procesos que dieron origen a la estructura completa del cosmos, aunque solo hayamos visto una parte. Esta capacidad de deducción es lo que separa la cosmología de otras ciencias. No somos observadores pasivos, somos intérpretes de señales remotas. Cuando vemos una fluctuación en el fondo de microondas, estamos leyendo una huella que se originó mucho más allá de lo que podemos observar. Cuando medimos cómo se distribuyen las galaxias, estamos estudiando la forma en que el universo creció desde perturbaciones que existieron antes de que la luz pudiera viajar. Incluso nuestra comprensión de la energía oscura se basa en cómo se comporta lo observable frente a una expansión que afecta también a lo invisible. El horizonte, entonces, no es una limitación de la cosmología, sino una característica de la realidad. Sin él, el universo no tendría historia observable. No habría distancia que la luz pudiera recorrer, no habría pasado que reconstruir. El horizonte no es un obstáculo, es una puerta que nos conecta con el tiempo profundo. La luz que recibimos no nos muestra todo el universo, pero sí nos muestra cómo se formó, cómo se expandió y cómo llegó a ser lo que es. Aún así, la ilusión de escala persiste. Cuando contemplamos el cosmos, sentimos que estamos viendo algo cercano a su totalidad, como si nuestro mapa fuera casi completo. Pero la verdad es más humilde. Vemos solo lo que la luz ha tenido tiempo de mostrarnos. No vemos el universo total. No vemos su borde, si es que lo tiene, ni su verdadera extensión. Vemos un fragmento congelado en historia y limitado por la expansión. Y ese fragmento es suficiente para llenar de asombro a cualquier mente. Esta perspectiva también nos revela un contraste poderoso. Aunque el universo total podría ser mucho más grande que nuestra esfera visible, la región que habitamos contiene ya un número casi inabarcable de galaxias, cúmulos y estructuras. Dentro de nuestro horizonte observable hay suficiente complejidad como para estudiar decenas de miles de millones de años de evolución cósmica. Es un recordatorio de que incluso una fracción del universo es vastísima, más allá de cualquier escala humana. Pero aceptar que nuestro mapa es incompleto no es una derrota intelectual, es un acto de madurez científica. Significa comprender que el conocimiento humano siempre está inscrito en límites impuestos por la naturaleza. Significa reconocer que lo visible es solo una parte de lo real. Significa abrir la puerta a la posibilidad de que el universo sea aún más extraordinario de lo que cualquier observación pueda revelar. Este reconocimiento también tiene un matiz filosófico. Nos enseña que lo que vemos nunca es la totalidad, que la realidad trasciende a la percepción, que incluso en las ciencias más precisas existe una frontera entre lo que puede conocerse y lo que solo puede inferirse. El horizonte cósmico se convierte así en un símbolo de un principio más amplio. El conocimiento humano siempre avanza hacia un límite, pero ese límite impulsa nuevas preguntas, no las detiene. Desde esta perspectiva, la ilusión de escala no es un error, es una invitación a mirar más profundo, a pensar más allá del mapa, a comprender que incluso la visión más amplia sigue siendo parcial. El universo observable es una ventana, no un mundo cerrado, y el hecho de que exista algo más allá, aunque no podamos verlo, sostiene la curiosidad que ha impulsado a la cosmología desde sus inicios. Lo importante no es cartografiar cada rincón del universo,
Lo importante es comprender las leyes que permiten deducir su estructura, incluso cuando la luz no puede alcanzarla. Y en ese sentido, el horizonte no es el fin del conocimiento, es el comienzo de su expansión conceptual. El universo observable es una esfera limitada por la luz que ha podido alcanzarnos, pero también por nuestra posición en el espacio y por el destino del cosmos. Es una frontera que parece tan sólida como cualquier horizonte terrestre, y sin embargo, no está hecha de materia ni de vacío. Está hecha de tiempo, de distancia luminosa, de expansión, de los eventos que ya no pueden influir en nosotros y de la luz que jamás llegará. Es una frontera tan real como intangible, una región que existe solo en la relación entre nuestra mirada y el cosmos que la envuelve. A lo largo de este viaje, hemos construido una comprensión profunda de esa frontera. Sabemos que el universo observable no es el universo total. Sabemos que lo que vemos está limitado por la edad del cosmos y por la velocidad finita de la luz. Sabemos que la expansión acelerada separa regiones para siempre, creando un horizonte de sucesos que marca el límite de todo lo que podremos conocer en el futuro. Y sabemos que esta burbuja visual es solo una entre incontables burbujas posibles, cada una centrada en un punto diferente del universo. Pero el horizonte cósmico no solo nos habla de distancia, nos habla de origen. La imagen más profunda que podemos obtener del universo es el eco térmico de su infancia. Ese resplandor uniforme y casi perfecto contiene la historia de los primeros 380.000 años del cosmos. Más allá de esa superficie, el universo era opaco, turbulento, imposible de observar. El horizonte no es una barrera que oculta algo, sino la primera ventana abierta al tiempo. Mirar hacia él es mirar hacia atrás, hacia un estado en el que la luz y la materia aún no se habían separado completamente. Este horizonte primitivo no se encuentra en el borde del universo, sino en el borde de nuestra comprensión. Es el punto en el que la luz dejó de estar atrapada y comenzó a contarnos la historia del cosmos. Cada medición, cada mapa, cada fluctuación térmica que analizamos proviene de ese momento. Es el primer capítulo accesible de un libro que no comenzamos a leer desde la primera página, sino desde donde las palabras se hicieron visibles por primera vez. A partir de esa luz, hemos reconstruido la evolución del universo, la formación de las primeras estructuras, el surgimiento de las galaxias, el crecimiento de los cúmulos, la expansión impulsada por la energía oscura. Todo esto lo conocemos porque la luz nos ha traído señales. Pero la luz no es eterna en su alcance. Existe un límite a la cantidad de historia que puede llegar hasta nosotros. Y ese límite se aleja y se acerca al mismo tiempo. Nos permite ver más del pasado, pero limita lo que podremos saber del futuro de las regiones distantes. Este doble movimiento, expandirse y retirarse, convierte al universo observable en un fenómeno profundamente dinámico. No es una esfera fija, es una frontera que crece con el tiempo, pero que también pierde partes de su contenido a medida que la expansión acelera. Algunas galaxias se hicieron visibles recién después de miles de millones de años. Otras, hoy visibles, desaparecerán en el horizonte de sucesos. La historia del universo observable es una historia de conexiones temporales. Relaciones que se forman, permanecen por un tiempo y luego se disuelven para siempre. Comprender esta dinámica también nos ayuda a comprender cómo se relaciona nuestra burbuja con el universo total. No conocemos todo el cosmos, pero conocemos cómo se comporta. La física que rige nuestra región es suficiente para describir un universo entero. Las leyes fundamentales no son un recurso local, son una descripción global. Se aplican tanto aquí como en regiones que nunca veremos. Este hecho convierte la cosmología en una disciplina excepcional. Aunque solo observamos una parte, deducimos la totalidad. Pero hay un límite que ninguna teoría puede superar: el silencio permanente de las regiones más allá del horizonte. No podemos observarlas ni influir en ellas. No podemos recibir señales ni enviar información. Están allí, pero nunca estarán aquí. Esta separación absoluta podría parecer frustrante. Sin embargo, en ella encontramos una de las lecciones más profundas del cosmos. La realidad no depende de nuestra capacidad de verla. La existencia y la observación no son sinónimos. Y aceptar esta diferencia
es un acto de madurez científica. Esta comprensión tiene un peso filosófico inevitable. Nos muestra que la visión humana, tan vasta como pueda ser con ayuda de tecnología, siempre será parcial. No porque nos falte ingenio, sino porque así está construido el universo. Incluso si pudiéramos viajar a velocidades cercanas a la de la luz, nunca cruzaríamos la frontera que define nuestro horizonte. Incluso si esperáramos eones, la expansión acelerada restringiría nuestra visión del futuro. Somos observadores limitados viviendo en un cosmos ilimitado, y sin embargo, en esa limitación encontramos grandeza, porque el universo observable contiene suficiente complejidad como para revelar su historia completa. Contiene suficientes galaxias como para mostrar la jerarquía de estructuras. Contiene suficiente luz como para describir su origen y su destino. No necesitamos verlo todo para comprenderlo todo. La pregunta inevitable es, ¿qué significa realmente este límite para nuestra relación con el cosmos? La respuesta más clara es que el horizonte cósmico define el alcance máximo de nuestra visión, pero no define el alcance máximo de nuestra comprensión. Podemos conocer sin ver. Podemos deducir sin viajar. Podemos imaginar sin reemplazar la evidencia. La cosmología nos enseña que el conocimiento surge de observar patrones, no de ver el todo. Y esos patrones se repiten con tal precisión que nos permiten construir un mapa coherente del universo entero desde una sola ventana. En cierto sentido, esta frontera es un espejo. Nos muestra no solo los límites del universo observable, sino los límites de lo que significa conocer. Nos recuerda que la ciencia no es una colección de imágenes, sino un proceso de inferencia, de interpretación, de razonamiento, y que incluso ante un horizonte infranqueable, el pensamiento sigue avanzando. Cuando contemplamos el cielo, lo que vemos es una fracción del cosmos, pero lo que comprendemos trasciende esa fracción. Vemos estrellas, galaxias y cúmulos, pero comprendemos expansión, gravedad, energía oscura, inflación. Vemos un horizonte distante, pero comprendemos que detrás se extiende un universo mucho mayor. Lo visible establece el límite, pero lo invisible expande la idea. El universo observable es, entonces, una paradoja hermosa. Es pequeño comparado con la inmensidad total, pero lo suficientemente grande como para contener la historia completa del cosmos. Es limitado en alcance, pero ilimitado en significado. Es temporal, pero nos revela procesos eternos. Es una frontera, pero también una invitación, y en esa invitación se encuentra la esencia de este documental. No buscamos traspasar el horizonte cósmico, porque sabemos que no podemos. Buscamos comprenderlo, entender por qué existe, qué revela y cómo nos define como observadores. El universo no nos muestra todo lo que es, pero nos muestra suficiente como para revelar su grandeza. Y lo que queda más allá, aunque permanezca en silencio eterno, no deja de formar parte del mismo tejido que habitamos. La frontera final del conocimiento no es un límite impuesto al pensamiento. Es una frontera que revela que el pensamiento tiene alcance incluso donde la visión no llega. El horizonte cósmico es la línea donde termina la luz, pero también donde comienza la curiosidad infinita. Es allí donde la observación se convierte en reflexión, donde la visión se convierte en comprensión, donde el universo, incluso en su silencio, sigue hablando.